Hola, hoy tengo el honor de presentaros al gran maestro de Qigong, Won Kiet Kit, reconocido internacionalmente por la efectividad de su método. El maestro Won fue nombrado maestro del año en el segundo Congreso Mundial de Qigong que se celebró en San Francisco en el 1997. Actualmente tiene más de 60.000 estudiantes repartidos por todo el mundo y ha ayudado a miles de personas a superar el dolor crónico y la enfermedad. Hoy nos ha concedido una entrevista para hablarnos un poquito más sobre el Qigong y qué beneficios nos puede aportar este arte en nuestra vida. Sifu Won, ¿qué es el Qigong? Pues gracias por invitarme a esta entrevista. Qigong significa el arte de la energía. ¿Qué significa gestionar la energía para tener buena salud, vitalidad, longevidad, máximo rendimiento y gozos espirituales? Al margen de cuál sea tu raza, cultura o religión. Cualquiera, de cualquier raza, cualquier cultura, cualquier religión, puede practicar y beneficiarse del Qigong. ¿Qué diferencia, Sifu Won, qué diferencia hay entre el Qigong de Healing y el Qigong en la práctica regular de Qigong? Pues nuevamente esta es una buena pregunta. La diferencia entre practicar Qigong y la sanación de Qigong es que cuando practicamos Qigong obtenemos todos los beneficios que hemos visto. Cuando hacemos sanación de Qigong también conseguimos los mismos beneficios, pero nos los hace un sanador. Es decir, que el sanador ayudará al paciente a obtener esos beneficios maravillosos, sobre todo sanándole para superar las enfermedades llamadas incurables. Sin embargo, cuando practicamos Qigong, las personas suelen estar ya sana de por sí, con lo cual le ayuda a mantener la buena salud, a obtener máximo rendimiento, a tener vitalidad, longevidad y también a estar en paz y feliz y tener gozos espirituales. Pero para que la persona esté sana, tiene que superar su dolor y enfermedad. Y para ello, puede practicar Qigong para curarse, o bien, más efectivo, puede solicitar la ayuda de un sanador para que se lo haga, para superar su dolor y enfermedad antes de, y así lograr la buena salud. Lógicamente, para ser sanador hay que saber Qigong, pero su propósito es más el de ayudar a otras personas a superar el dolor y la enfermedad. Por otra parte, para practicar Qigong, uno puede estar sano o bien también estar enfermo. En ese caso puede pedir a un sanador que le ayude, o si ya está sano, puede practicar Qigong no solo para mantener la buena salud, sino para tener vitalidad, longevidad, para tener máximo rendimiento, para tener goces espirituales. Así que básicamente cuando practicamos Qigong, lo hacemos por nuestra cuenta. Y cuando hacemos sanación de Qigong, permitimos que sea el sanador el que haga la parte de sanación. Sifu Won, ¿qué beneficios nos aporta el Qigong a nuestra vida? ¿Qué beneficios? Hay muchos beneficios del Qigong, en realidad son incontables, pero podríamos generalizarlos en 5 grupos principales. Ya he mencionado la diferencia entre práctica de Qigong y sanación. En la práctica de Qigong, ¿qué beneficios puede obtener una persona practicando Qigong? Primero, tener buena salud. Si está enfermo, superará su dolor y enfermedad en primer lugar. También es bueno saber que en Qigong, liberarse de la enfermedad solamente es un peldaño, no es la última meta. Es decir, que no solo nos liberamos de la enfermedad, sea cual sea, sino que tenemos buena salud. Y no solo tenemos buena salud, tenemos vitalidad. Y no solo vitalidad, también tenemos longevidad. Porque hay personas que pueden tener vitalidad pero no estar sano. Hay deportistas que tienen vitalidad, pero están nerviosos, por lo que están psicológicamente enfermos, o sufrir dolores, por lo que físicamente no están sanos. Así que tenemos vitalidad, además de buena salud. Y no solo eso, si seguimos practicando mucho tiempo tendremos longevidad. Por lo que una persona puede estar
puede ser muy anciana cronológicamente y no tener vitalidad ni buena salud, lo cual no es infrecuente. Muchas personas cuando envejecen están enfermas y les falta vitalidad. Pero cuando practicamos Qigong, no solo tenemos buena salud, como es mi caso, que tengo más de 70 años y tengo buena salud, no recuerdo cuándo fue la última vez que estuve enfermo, y como me dicen, soy capaz de saltar, de rodar por el suelo, y estoy lleno de vitalidad. Así que cuando practicamos Qigong tenemos buena salud, vitalidad y longevidad. Y en el Qigong de alto nivel, además tenemos máximo rendimiento. Haremos mejor cualquier cosa que hagamos. Y además estamos felices y en paz y tenemos goces espirituales al margen de cuál sea nuestra religión. Y estaremos felices en paz. Así que esto es la práctica de Qigong. ¿Y qué hay de la sanación de Qigong? El Qigong ayudará a una persona a superar cualquier enfermedad. Y lo repito, cualquier enfermedad. Y como ha mencionado Trini ahora mismo, hace 20 años, de hecho ya más de 20 años, me nombraron maestro de Qigong del año. Mis propios iguales, maestros que practican Qigong y también sanadores que utilizan el Qigong para sanar. Gracias al trabajo que he hecho de ayudar a superar a muchísima gente a superar enfermedades incurables, desde la perspectiva del Qigong no existen enfermedades incurables. Cualquier enfermedad se puede superar. Y además no solo eso, sino que tendrán buena salud, vitalidad y además buena longevidad, máximo rendimiento y gozos espirituales. Muchas gracias, Sifu, por esta entrevista y por ayudarnos a llegar a más gente a conocer el Qigong, el gran Qigong, el mejor Qigong. Pues gracias por darme la oportunidad de compartir esta experiencia maravillosa con otras personas. Es estupendo hacer felices a las personas. Lo primero, liberarse de la salud, estar sanos, mantener la salud y luego darles felicidad. Gracias.